Escuchemos el mensaje que dirige el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Amigas, amigos de Cuernavaca, del estado de Morelos, ciudadano gobernador Cuauhtémoc Blanco, ciudadano presidente municipal Francisco Antonio Villalobos, secretario de la Defensa, secretario de Marina, director del ISSSTE, secretario de Salud, doctor Jorge Alcocer, Juan Antonio Ferrer del INSABI. Me da mucho gusto regresar a Cuernavaca y a este hospital, porque en efecto lo visité a principios de abril y quedamos en rehabilitarlo para ponerlo a disposición de la gente de Morelos. Este es un hospital, como se ha dicho, de el ISSSTE, que había quedado abandonado, llevaba 10 años en ruina, y se decidió rehabilitarlo, prepararlo para enfrentar la pandemia del COVID-19, para tener camas, equipos, personal médico y dar el servicio de hospitalización general y de terapia intensiva a enfermos de COVID. Es como un milagro lo que se llevó a cabo, porque en muy poco tiempo, en 2 meses y medio, se levantó de nuevo este hospital. Está como nuevo y estaba en ruinas. Esto fue posible porque se contó con el apoyo de la Secretaría de la Defensa. Cuando comenzó la pandemia del coronavirus, empezamos a prepararnos, se definieron acciones. Nosotros no actuamos a partir de ocurrencias, todo es con planes, con estrategias, se previene, siempre actuamos de manera precavida. Desde antes de la pandemia ya teníamos la decisión de mejorar el sistema de salud pública. Antes de la pandemia ya había yo llevado a cabo con los integrantes del sector salud una gira por el país. Visité 80 hospitales del IMSS Bienestar, y ya pensando cómo íbamos a levantar, porque estaba en el suelo, el sistema de salud pública. Y una de las decisiones que se tomaron desde el año pasado fue aumentar el presupuesto destinado a la salud.
Imagínense que se incrementó el presupuesto, y esto le consta a los diputados que fueron los que aprobaron nuestra iniciativa. Se aumentó el presupuesto en salud en 40,000 millones de pesos. Al mismo tiempo, se creó el Instituto Nacional de Salud Pública, el INSABI. De modo que cuando llega la pandemia, ya teníamos presupuesto y se contaba con el INSABI para atender 4 demandas básicas. Primero, que no faltaran los medicamentos. Segundo, que no faltaran los médicos y las enfermeras. Tercero, que se mejoraran las instalaciones de salud. Y cuarto, que los trabajadores que estaban laborando, que están laborando, como eventuales, por contrato, por honorarios, se fueran basificando poco a poco. Esas eran las 4 tareas básicas. Llega la pandemia y de todas maneras reforzamos estas medidas. Mejor dicho, apresuramos la aplicación de este plan. Cuando tomamos el gobierno, habían alrededor de 300 hospitales inconclusos, abandonados, y se decidió terminar hospitales, rehabilitar hospitales, y con la pandemia, repito, esto se apresuró, y este es un ejemplo. Pero también hablaba yo de actuar de manera precavida. De todas maneras, de todas formas, decidimos que se iba a solicitar, se iba a pedir la colaboración de las Fuerzas Armadas, que no podíamos solo pensar en el sistema de salud de la Secretaría de Salud, del ISSSTE, del Seguro, sino que necesitábamos contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Y desde el inicio hablamos del plan DN3 y del plan Marina. Y desde el principio, hace más de 3 meses, se decidió transferirle fondos a la Secretaría de la Defensa y a la Secretaría de Marina. Es histórico en cuanto al tiempo que llevó el entregar los fondos de la Secretaría de Hacienda a la Secretaría de Marina y a la Secretaría de la Defensa. 2 días. Eso es inaudito, inédito, por la burocracia que caracteriza al gobierno. Y se dio la orden y el secretario de Hacienda y el director del INSABI entregaron los fondos, tanto a Marina como
a la Secretaría de la Defensa. Y ya con esos recursos, ellos emprendieron su trabajo de rehabilitación de hospitales. En el caso de la Secretaría de la Defensa, 32 hospitales como este tienen terminados. En el informe que presentó el secretario de la Defensa, antier, habló que de los 32, 28 ya en operación y 4 por terminarse. Este está prácticamente concluido. Lo acabamos de recorrer. Repito, quedó como nuevo, bien hecho, pero además reforzado en sus columnas. No tiene problema estructural. Se hizo bien el trabajo. Son 70 camas COVID, 40 para hospitalización general y 30 para terapia intensiva. Las 30 de terapia intensiva con sus ventiladores, con equipo de alta tecnología, además con la posibilidad, y además ya se está adaptando para 30 camas más. Este hospital va a tener 100 camas. Una vez que termine la pandemia, se le entrega de nuevo al ISSSTE, ya para, como aquí lo mencionó su director, Luis Antonio Ramírez, director del ISSSTE, esto va a significar incrementar la capacidad de atención de derechohabientes del ISSSTE en Morelos en un 50%. Yo quiero agradecer el apoyo, el respaldo de las Fuerzas Armadas. Una vez que hablé con el presidente Trump, ya cuando iniciaba la pandemia por teléfono, me preguntó cómo le está haciendo para enfrentar la pandemia. Ya le dije que lo más importante era lo preventivo, el que ayudara a la gente quedándose en casa, las medidas de sana distancia, el hacerle caso a los especialistas, a los médicos, a los científicos, pero también le dije, nos estamos apoyando en las Fuerzas Armadas. Porque en la plática salió el tema y le expliqué de cómo nos estaba apoyando tanto la Marina como el Ejército. Esto nos ha servido mucho. Desde luego que no queremos que la gente llegue a los hospitales. Es mejor prevenir que curar. Pero si se necesita de hospitalización, que se les pueda atender y que se haga todo por salvar vidas. Han habido malas experiencias, desgraciadamente, en el mundo, donde los sorprendió la pandemia y se saturaron los hospitales.
sobre todo las áreas de atención de enfermos graves, la terapia intensiva. Y vieron cosas muy dolorosas, donde estaban en espera los enfermos y en algunos casos, para mí, de manera indebida, se le daba preferencia a los más jóvenes. Eso aquí no ha sucedido, afortunadamente. Aquí le hemos garantizado a todos la atención y estamos pendientes para que nadie se quede sin la oportunidad de ser atendido, de contar con una cama de hospitalización. Todos los días estamos pendientes y este es un ejemplo de cómo estamos preparando para que a más tardar a finales de este mes entre ya en operación este hospital. Las 40 camas de hospitalización general y las 30 de terapia intensiva. Que no se quede nadie sin ser atendidos. Lo estamos haciendo desde hace mucho tiempo y diariamente estamos pendientes. Hace unos días tuvimos problemas porque se estaba saturando el sistema de salud en Guerrero, en particular en Acapulco, y fuimos a Acapulco y también con el apoyo de la Secretaría de la Defensa y con Marina se abrieron nuevos espacios con camas, con ventiladores y se atendió el problema. Hace 2 días también tuvimos que actuar de emergencia en Oaxaca, en la capital. Y ahora estamos también atendiendo emergencia para que no se nos saturen los espacios hospitalarios en Ciudad Obregón, en Sonora. En general, tenemos disponibilidad de camas y tenemos también disponibilidad de médicos especialistas, que eso fue otra hazaña, porque no contábamos en el país con los médicos necesarios. Esa fue otra de las malas decisiones que se tomaron en el pasado, de rechazar a los jóvenes que querían estudiar con la mentira de que no pasaban el examen de admisión, cuando en realidad lo que hacían era no invertir en la educación pública. Y por eso los rechazaban, no porque no pasaran el examen de admisión. Y ahora no hay los médicos, no hay los especialistas que necesita el país. Nos quedamos rezagados. Bueno, ¿cómo enfrentamos esta necesidad de médicos y de especialistas? Pues con un plan emergente de capacitación de médicos generales que aprendieron a atender a enfermos de terapia intensiva, a intubar enfermos, y así salimos, porque ya ahora tenemos a los especialistas, a los médicos. Tengo la información también que hemos podido cada vez salvar más vidas de los que entran a hospitales y de los que entran a terapia intensiva. Esto es muy importante también decirlo.
Bueno, pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes en Cuernavaca, en Morelos. Desde luego que vamos a estar pendientes. La pandemia en Morelos no ha pegado tan fuerte como en otros estados, pero no podemos confiarnos. Repito, hay que actuar siempre de manera precavida. Hay que estar todo el tiempo atentos para que no nos sorprendan las fatalidades, las malas noticias. Me dio mucho gusto estar aquí en Cuernavaca. De nuevo, mi agradecimiento a la Secretaría de Marina, mi agradecimiento a la Secretaría de la Defensa por todo este apoyo, por todo este respaldo. Como lo mencionó el general Luis Crescencio Sandoval, en el Ejército la patria es primero. Muchas gracias, amigas y amigos. Se les invita a permanecer de pie para entonar nuestro himno nacional. Se agradece la presencia en este evento del presidente de México, así como de los funcionarios que lo acompañaron. Que tengan todos un excelente día.